Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. Ahora Alfonso Durazo anunció inversiones para construir y ampliar inclusive caminos aquí en el estado de Sonora. Ya en la Ciudad de México no se dobló ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo. Ha trascendido que la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum no lograron. ¿O no logró Morena los votos suficientes? Hermosillo, capital con más empleos generados en México. Hay un acuerdo presidencial con las plataformas digitales. ¿Para qué? Para evitar el ciberacoso aquí en México. Lo anunció la presidenta de la República. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. DVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México y para todo el mundo. Usted ya nos conoce. Son las noticias de primera mano, acostumbrados a informarle, vaya, de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Y usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil anotando así, TVD Primera Plana y en todas las redes sociales. Estamos en TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. También en vivo en @TVD Primera Plana. Y si usted está en casa y tiene Alexa, dígale Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. También por ese conducto nos puede sintonizar. Como siempre, además, bienvenido al auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Bienvenidos. Hoy es mitad de semana, hoy es miércoles 11 de marzo del año 2026. El calendario del más antiguo Galván nos recuerda que hoy están festejando quienes llevan por nombres Eulogio y Ramiro. También Constantino, Sofronio y Vicente también el día de hoy. Desde este espacio una calurosa felicitación a ustedes que están de fiesta, pues no solo porque están festejando sus santos onomásticos, sino también porque cumplen años. Por ejemplo, desde este espacio una felicitación especial a nuestro buen amigo Jesús Ruiz Gámez, compañero nuestro, colega. Hoy está de fiesta porque es su cumpleaños. Si se lo encuentra, felicítelo. Jesús Ruiz Gámez, conductor de un programa en La Caliente, aquí todas las mañanas. Felicidades a nuestro buen amigo Jesús, exalumno de Primera Plana, por cierto. La ciudad de Hermosillo se colocó en primer lugar nacional entre las capitales en generación de empleo formal durante este primer bimestre de 2026, es decir, enero-febrero, con 9,255 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Óscar Gastelum, detalló que esta cifra coloca a la ciudad por encima de otras capitales como Saltillo, la capital de Coahuila, con más de 5,000 plazas, y Mexicali también, incluso con cerca de 6,000. Sí, pues Hermosillo tuvo 9,255. Por su lado, el presidente municipal Antonio Aciazarán destacó que estos resultados representan casi el 5% de los nuevos empleos generados en todo el país durante ese periodo. Vaya pues, el 5%
del total de empleos generados en el país son de aquí de Hermosillo. ¿Qué le parece? Bueno, pues son buenas noticias, sin duda alguna. También déjeme decirle que impulsado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles, el estado de Sonora se posiciona como uno de los polos manufactureros más dinámicos de México, con un crecimiento sostenido en su actividad industrial en los últimos años. De acuerdo con datos del INEGI, la industria manufacturera en la entidad pasó de 3.2% en noviembre de 2021, estamos hablando de poco más de 5 años, a 4.5% en noviembre pasado, lo que coloca a Sonora en primer lugar entre los estados de la frontera norte y en la cuarta posición a nivel nacional. El gobernador Alfonso Durazo destacó que dentro del sector sobresale el crecimiento de la manufactura avanzada, porque registró un incremento anual del 8.9%, reflejando la transición del Estado hacia actividades industriales con mayor contenido tecnológico. Buenas noticias para Hermosillo, buenas noticias para el Estado de Sonora en cuanto a la situación, el desarrollo económico, la generación de empleos, pues repito y subrayo, ¿sí? Son noticias optimistas, deben de reflejarse, sí, en el trabajo, en nuevos puestos de trabajo, sí, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre todo para nuestros jóvenes, sí, a todos los egresados de las instituciones de educación superior aquí en el estado de Sonora y particularmente en Hermosillo. Y como pues sucedió desde pasado miércoles, ya semana a semana, el gobernador Alfonso Durazo pues que encabezará la conferencia de prensa semanal. Esta mañana pues siguió adelante en este regreso aún de esa actividad que había suspendido. El tema hoy, básicamente, caminos de Sonora, carreteras. Tony López Moreno estuvo ahí. Tony, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro Ruiz Quirrín. Un gusto saludarle a usted y a todo el auditorio. Comentar que el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que analiza la posibilidad de solicitar la construcción de una carretera que conecte el poblado del Sázabe con el municipio de Altar. Esto tras afirmar que se redujo la inseguridad en la región y que la consolidación de este proyecto abonaría a mantener la vigilancia. Para combatir la inseguridad en la región, ya la recuperamos. No podemos perderla y necesitamos la carretera como ruta para una respuesta rápida de los cuerpos de seguridad ante la eventualidad de un incidente criminal. También agregó que están en planes de destinar 106 millones de pesos a los caminos artesanales, así como también está en puerta la modernización del tramo Imuris-Cananea. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. La semana pasada el tema fue la mujer y todo porque el domingo, pues 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. La agenda oficial giró en torno a esa fecha. En este caso el tema fueron las carreteras, ¿sí? Los caminos. Como se ha tenido conocimiento, pues la Presidenta de la República inauguró el tramo Sonora, el tramo Sonora de la carretera Bavispe, Sonora, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Hace unos cuantos días le comentaba a usted que el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, seleccionó un recurso federal para terminar, para concluir la carretera Bavispe, Nuevo Casas Grandes, a pesar de que fue inaugurada ya por la presidenta. El hecho es que el tramo correspondiente a Chihuahua no se ha terminado aún y por eso el gobierno federal destinó recursos para concluir ese camino. También, como lo sabemos, pues se dio el arranque de la ampliación de la carretera Hermosillo, Poblado Miguel Alemán. Debe ser Hermosillo, Bahía de Quino. Por lo pronto son 500 millones de pesos para los primeros 37, 38 kilómetros y bueno, seguramente no la dejarán ahí, esa ampliación a 4 carriles debe de continuar en los tiempos por venir, sin duda alguna. No pueden detenerla ahí. Ahora también el gobernador, como bien le informó Tony López, pues está planeando la ampliación y construcción de otros caminos, sobre todo en la sierra, ¿no? Y allá alrededor de su tierra,
donde él vio la luz primera allá en Bavispe. Con el objetivo de fortalecer las reservas sanguíneas en el Hospital del Estado, se dio inicio la 11ª campaña de donación de sangre y plaquetas, impulsada por el sector minero en Sonora. Así lo informó Elizabeth Araux. Ella es secretaria de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. La representante minera explicó que estas jornadas forman parte del compromiso social del gremio minero para apoyar la salud pública y fomentar la solidaridad entre la población. Araux señaló que la campaña se realiza cada 6 meses. Adelantó que una nueva jornada se llevará a cabo en septiembre. Además, destacó la participación de estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora, quienes acudieron a donar de manera voluntaria. Bueno, me permito en este momento recordar a usted, nuestro número de WhatsApp es el 6621-715540 y me gusta así recordarlo. Queremos integrar, queremos formar una comunidad, ¿sí? Sabemos perfectamente bien que nos están viendo, que nos están escuchando. Aquí nos están viendo a través de TVD Primera Plana, ¿sí? Y a través también de Click FM 105.9 de su radio. A través de este número de WhatsApp queremos que nos escriba, ¿sí? Queremos que nos escriba algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia, alguna duda, alguna precisión. Con muchísimo gusto recibimos aquí su comentario. Le recuerdo el número de WhatsApp, 6621-715540. Bueno, un hombre murió, otro resultó lesionado luego de un ataque armado registrado en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de Hermosillo. Hermosillo, estamos hablando de ataque armado en Hermosillo. Ojo, los hechos en una vivienda que, de acuerdo con reportes preliminares, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon contra 2 personas. Hombres armados. Tantas notas que hemos dado a usted de Ciudad Obregón, donde hombres armados llevan a cabo alguna ejecución, ¿sí? Y aquí estamos hablando ya en Hermosillo de hombres armados que llegaron, ¿sí?, a desarrollar esto de manera similar, pues, este ataque armado. Sí, a ver, vecinos del sector, estamos hablando de Tierra Nueva, alertaron las autoridades para escuchar, luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar movimiento en el inmueble, por lo que solicitaron apoyo a la línea de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de corporaciones policíacas y paramédicos de la Cruz Roja. Al ingresar al domicilio localizaron a los 2 hombres con impactos de bala. Luego de una revisión confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el otro fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Otra vez, lo subrayo, ataque armado en Hermosillo. Sí, hace apenas unos cuantos días el gobernador Alfonso Durazo dio la buena noticia, pues, de que cayó, ¿sí?, el número de homicidios dolosos aquí en la capital del estado y también en toda la entidad. Habló de una disminución del 55% de los homicidios en el estado de Sonora, y aquí, después de más de 20 homicidios en enero aquí en Hermosillo, pues no se llegó a 10 siquiera durante el mes de febrero. Buenas noticias, pero esto nos está diciendo pues que continúa aquí el trabajo de bandas delincuenciales. No existe, no cabe la menor de las dudas sobre este tema. También déjeme decirle que una mujer resultó lesionada por disparos de arma de fuego luego de un ataque ocurrido en un negocio de maquinitas, esto en Los Olivos, aquí también en Hermosillo. El hecho se registró en un local situado sobre el Boulevard Libertad. Un individuo ingresó al establecimiento y disparó contra la encargada del lugar, identificada como Rosa Imelda, de 48 años de edad. De acuerdo con el reporte, la agresión fue conocida por las autoridades luego de que la víctima llegara por sus propios medios a un hospital, donde el personal médico notificó el caso a la línea de emergencias, a la 911. El médico tratante informó que la mujer presenta una herida de bala en el tórax
además de otra lesión en la mano izquierda, ambas consideradas de gravedad y que ponen en riesgo su vida. La víctima declaró a los agentes que un hombre llegó al negocio y le disparó para luego huir del lugar. Posteriormente se trasladó al domicilio de su pareja sentimental en la misma colonia. De ahí fue llevada pues a un hospital. Otro ataque armado aquí en Hermosillo. Y el cuerpo de un hombre fue localizado en un predio al poniente de Hermosillo, donde se encontraba cubierto con ramas y leña. El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, quienes acudieron al sitio luego de recibir un reporte anónimo que señalaba la posible presencia de una persona asesinada. El lugar se ubica en las inmediaciones de la carretera 100, que conecta Hermosillo con Bahía de Quino. Otra localización pues de un cadáver en esta carretera Hermosillo, Bahía de Quino, donde decenas de cuerpos de restos humanos han sido localizados en lo que ha sido también pues calificado como un cementerio clandestino. Le repito, pues el lugar se ubica en las inmediaciones de la carretera 100 que conecta Hermosillo Bahía de Quino, en un área cercana al Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira y al nuevo libramiento en construcción. Luego de explorar el área, las buscadoras encontraron un montón de ramas y sacos, bajo los cuales estaba oculto el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años, de complexión media, piel clara y cabello negro. A simple vista el cuerpo presentaba signos de violencia y según las primeras observaciones tendría poco tiempo de haber sido abandonado en el lugar. Ojo con lo siguiente, los vecinos no informaron a la policía. ¿Sí? Los vecinos hicieron llegar la información al grupo de madres buscadoras, que fueron, en este caso, ¿cómo se dice en los reportes policíacos? Fueron las primeras respondientes, fueron las que movieron las ramas y los sacos y las piedras y la tierra para encontrar este cuerpo. De ahí usted concluya que pues, no hay confianza en la autoridad. O bien, una vez que actúan este grupo de madres buscadoras, ya buscan a la autoridad y la autoridad evidentemente pues actúa, ¿no? Responde, pero no es la primera vez que ocurre esto, no es la primera vez que, primero, ¿a quién avisamos? Porque parece que hay algo oculto en ese montón de piedra ahí, por ejemplo, de tierra, pues a las madres buscadoras, a la policía no, porque a lo mejor el primero no hace caso, ¿no? Bueno, hablaremos al 911, sí, pero es la misma. Mejor avisaremos a las madres buscadoras. ¿Realidad que vivimos? Sí. Realidad que vivimos en este momento, no solamente en Sonora, sino en todo el país. Usted lo sabe perfectamente bien. También le digo que un estudiante de 14 años, pues un adolescente, ¿no? Es investigado por autoridades luego de que presumiblemente llevara a su escuela un vapeador con marihuana y lo compartiera con un compañero que resultó intoxicado. No es la primera vez también. No debe ser la única ocasión en que esto se presenta entre adolescentes aquí, en el estado de Sonora, aquí en Hermosillo. De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió en una secundaria ubicada en la colonia Villa del Palmar, esto es al norte de aquí de la capital del estado. ¿Sí? A ver, elementos de seguridad atendieron el llamado para recibir un reporte. Bueno, luego de recibir debe ser un reporte sobre un menor intoxicado con posible marihuana dentro del plantel educativo. Según el informe, el adolescente llevó un vapeador que contenía una sustancia similar a la marihuana y lo compartió con otro estudiante, quien lo inhaló y presentó síntomas de intoxicación. Aquí hay que recordar nuevamente este programa que se llama Operación Mochila, ¿sí? Debería de ser permanente, sí aleatorio, pero permanente también, con todo, ¿sí? Con todo. Y la queja de muchos padres de familia que dicen, están atacando los derechos humanos de los estudiantes. A ver, estamos hablando de un asunto de seguridad pública, ¿sí? Un asunto de interés público. Y eso está por encima del interés particular. Claro, sí, respeto a las y los muchachos, claro, sí, respeto a los derechos humanos, sin duda alguna, pero algún protocolo especial debe de llevarse a cabo, ¿sí?
para inhibir este tipo de circunstancias. Desde luego la revisión a jovencitas pues debe llevarse a cabo por mujeres. En fin, un protocolo especial. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución judicial que determinó la no vinculación a proceso de José N., de Ernesto N. y de José Martín N., dentro de la causa penal relacionada con los hechos ocurridos en una tienda Waldos de Hermosillo. A ver, tres presuntos responsables o señalados por la Fiscalía como responsables, ya sea de comisión o de omisión en la tragedia que todo el mundo recordamos en Waldos aquí de Hermosillo. Pero déjeme también recordarle algo. ¿Sí? El juez recibe la carpeta de investigación y si no viene, ¿sí?, bien integrada, el juez tiene que echarla para atrás, tiene que desecharla, porque si no, el juez es el responsable, ¿sí? Y puede caer a la cárcel por haber vinculado a alguien, vinculado a alguien a proceso por una carpeta mal integrada. Entonces, ojo, Fiscalía General de Justicia, ojo, agentes del Ministerio Público, ¿sí? Para que un juez vincule a proceso a un presunto responsable, tiene que tener elementos lo suficientemente contundentes para llevarlo a cabo, ¿sí? Sí, claro, está cumpliendo con el protocolo jurídico, están apelando a partir de ese desechamiento pues que hizo en este caso la Fiscalía. Pero bueno, ojo con lo que le estoy a usted advirtiendo, diciendo. Son exactamente en estos momentos las 14:02 de la tarde con 22 minutos y les recuerdo, estamos transmitiendo desde TVD, Primera Plana, y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, Unidad y Trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con esas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo.
Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Pues lo que se auguraba sucedió. Sí, fue rechazada la iniciativa de reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al no contar con el apoyo, con los votos, pues, de sus aliados, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque la dirigencia de estos partidos no apoyaron dos cosas, básicamente. ¿Sí? El que por votos se eligiera a los diputados o diputadas plurinominales y a que se redujera el financiamiento de los partidos en un 25%. Y además, ¿sabe por qué? Porque es más que evidente que si van solos en las elecciones del 27, no les va a ir muy bien. Siempre han sido, y así lo hemos dicho siempre, rémoras de Morena. Siempre han dependido de Morena en sus alianzas para que les vaya muy bien, tengan diputados. Y en este momento el PT, sobre todo, es una fuerza muy, pero muy significativa en la Cámara de los Diputados. Fueron en la sesión de hoy en el Pleno, allá en la Cámara de los Diputados, fueron 259 votos a favor de la iniciativa, 234 en contra y una abstención, ¿sí? Para que pasara esta reforma se requerían 334 votos de los 500 diputados que conforman la Cámara. ¿Qué va a pasar ahora? Pues dijo la presidenta Sheinbaum que tenía un plan B. Se esperaría que ese plan B se materializara en reformas a las leyes secundarias, por ejemplo, la ley de instituciones y procedimientos electorales, donde incluyera sus puntos, ¿sí? Evidentemente después sería impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que ocurrió también con López Obrador en el 2022, ¿sí? Nada más que allá, en aquella época había otra corte, ¿sí? Y como eran inconstitucionales las reformas de López Obrador, pues se las echaron abajo en la corte. Pero ahora, aunque sean inconstitucionales como la corte, ya depende de Palacio Nacional, pueden pasar, ¿sí? Pueden pasar, ¿sí? Yo creo que esa es la jugada de la presidenta de México. Y dos, decirle al PT y decirle al Partido Verde que ya no los necesitará para los comicios del 2027. Así se lo digo a usted, así es la conclusión inclusive de quienes más saben, de observadores políticos importantes de la capital de la República. Esta mañana el tema fue el ciberacoso, el anuncio de la presidenta de haber firmado un acuerdo con las plataformas digitales precisamente para combatir el ciberacoso. Por cierto, X, la plataforma X del señor Elon Musk, no fue tomada en cuenta, entre otras cosas porque el señor Musk dijo que no tenía oficinas en México. A ver, esto dijo la presidenta. Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas a través de estos protocolos pues vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces es un primer acuerdo, es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas. Sí, desde luego que es muy bueno para las mujeres mexicanas, pero un resolutivo o un acuerdo con estas plataformas pues, podría no bajar las imágenes, ¿sí? Pero le recordamos que existe la ley Olimpia, aquella joven poblana que pues recibió un acoso al publicar imágenes sin su autorización en redes y su iniciativa para hacer delito en el Código Penal el ciberacoso, pues ya fue retomado por la mayoría de las entidades de la República, entre ellas Sonora. Hizo alusión a esta ley la presidenta. A ver, escuchemos. El caso que más conocemos es el caso de Olimpia, que fue una imagen no consensada por ella que se publicó. Y a partir de ahí, ella logró que, no sé si ya son todas las entidades de la República, pero logró que en la mayoría de las entidades se catalogara esa acción como un delito penal.
Entonces, eso ya existe, es un delito penal y la persona puede denunciarlo en las fiscalías. Pero el problema es que la imagen puede seguir en las plataformas. Entonces, a través de estos mecanismos, tanto de prevención como de denuncia dentro de la plataforma, pues la idea es que se pueda seguir colaborando para que o se baje la imagen. Bueno, de regreso aquí a Sonora, ¿recuerda usted el accidente en el que participó el secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo? Se mantuvo siempre su estado de salud de manera discreta, no hubo mayores datos, mayor información. Esto propició el que surgieran algunos rumores de que podía alargarse su tratamiento. El hecho es que esta mañana reapareció Adolfo Salazar Razo, el secretario de Gobierno, a un lado del gobernador Alfonso Durazo. La conversación fue ahí en Casa de Gobierno. Aquí, a quien me está viendo, le ofrezco la foto que el mismo gobierno del estado difundió, ¿sí? Donde aparece el gobernador sonriente con Adolfo Salazar Razo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque eso termina totalmente con rumores. 1. Y 2, seguramente regresará a su cargo de secretario de Gobierno ya o pronto. Muy, muy pronto. Qué bueno, excelente noticia. Y también le decía hace un momento, pues, que Hermosillo se había convertido en el generador de empleos, en el 5% del total de generación de empleos en el país. A ver, escribió sobre esto el alcalde Antonio Astiazarán. Dijo: Hermosillo genera casi el 5% de los nuevos empleos en México. Durante el primer bimestre de este 2026, nuestra ciudad se ubicó en el primer lugar entre las capitales del país en creación de empleo formal, es decir, registrado en el Seguro Social, pues. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre enero y febrero se generaron 9,255 nuevos empleos. Repito, buena nota, muy buena nota. Son exactamente en estos momentos las 14:32. Y le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6621-715540, aquí, desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento, tengo un invitado. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser, Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser, Visión y Spa. STIRT, Unidad y Trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con esas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital.
Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Le aprecio, le agradezco de manera muy especial a Juan Jaime Sánchez Mesa, que es un reconocido analista político. Me ha aceptado esta invitación porque me comentaba, yo quisiera hacer un comentario acerca de Luis Donaldo Colosio Riojas. Más allá de eso, del apellido Colosio, del fenómeno Colosio, ¿cómo sigue vigente aún? Juan Jaime, gracias. Gracias de nuevo. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Sí, mira, cuando yo me enteré que este senador por el estado de Nuevo León iba a estar aquí en Sonora, lo primero que supuse era que él venía en su carácter de senador, y no obstante que lo es por el estado de Nuevo León, no por Sonora, quizá para abordar algún tema relativo a su desempeño como senador. El Senado de la República tiene el carácter de ser representantes, los senadores de las distintas regiones del país, es como es la representación federal, digamos, sí, en la Cámara Alta, como también se le conoce al Senado. Sí. Pero dije, bueno, es curioso porque viene a un estado que no representa a él, y luego también dije, bueno, probablemente él preside alguna comisión que tenga que ver con algún tema en el que se vincule al estado de Sonora, algún tema fronterizo, algún tema relacionado con la ganadería, pero no, hasta donde alcancé a escuchar los comentarios de los periodistas, de los analistas y de los observadores, fue una visita, a mi juicio, no sé si me equivoco, de índole estrictamente o puramente política. Entonces dije yo, bueno, a mí me parece que en el caso de este muchacho, Colosio, en realidad no veo yo en él, porque me di cuenta que la especulación que cobraba mucha fuerza y que creo que él mismo, con algunas intervenciones que yo le escuché, no le escuché toda la presentación que hizo en un encuentro que tuvo con jóvenes, él dio pie también a la valoración de su persona como probable candidato a un cargo de elección popular en Sonora, al gobierno del estado, o no sé si algún otro cargo. Entonces, y luego una respuesta que dio a una pregunta que fue la que estuvo presente, repitiéndose en redes sociales y en noticieros. ¿Te refieres a la pregunta de qué le contesta a usted a los detractores que dicen que como no ha vivido aquí en Sonora no puede aspirar a ser gobernador? Sí, él contestó que si, cómo pudieran, qué tendrían que decir quienes han nacido aquí y no han hecho nada. No sé si lo dijo así, pero eso quiso significar. A mí me pareció de muy mal gusto ese comentario, porque lo primero que reflejó es que un desprecio absoluto o un desprecio simplemente por el reconocimiento que debe tener la persona respecto de la raigambre que tiene en relación a alguna entidad federativa, sus problemas, las relaciones con los vecinos de las comunidades, su vinculación con el medio, su vinculación con los problemas de la región, es decir, como si fuera lo de menos, digamos. Al propio gobernador inclusive, Juan Jaime. Al propio gobernador inclusive. Tú estás aquí y no arreglas este asunto, sí, le dijo, ¿no? Punto, sí, ¿no? Es decir, para cualquier caso, a mí me parece muy desafortunado el comentario del que se desprende que el origen de una persona no tiene ninguna trascendencia, como si el lugar de origen o la permanencia en porque en este muchacho, no obstante que nació aquí, pues nunca ha vivido, o por lo menos no a lo largo de su vida política. Pero entonces, bueno, digo yo, bueno, ¿cuáles son los merecimientos que el senador Colosio, elegido hasta donde alcanzo a ver yo, no por el voto, sí por el voto, pero de manera indirecta, porque hasta donde sé, él representó él alcanzó el Senado gracias a la primera minoría. Perdió la elección fue el mejor relativa, perdedor, fue el mejor perdedor. Y por eso llegó al Senado. Ajá. Entonces, pero bueno, es legítimamente obtenido el cargo.
hay una cantidad de votos que su partido obtuvo y eso lo tiene en el Senado. ¿Qué otra cosa hay en él? Entonces no podemos engañarnos, no podemos seguir fingiendo que hay merecimientos en la persona de este joven, que hay un desempeño que ha tenido primero como alcalde de Monterrey. Yo no tengo datos para juzgar el desempeño que él tuvo a lo largo de su carrera como alcalde de Monterrey ahora como senador. Si te sirve, como presidente municipal de Monterrey, entregó su administración al PRI. Bueno, ok. Vamos a suponer... A la oposición a Movimiento Ciudadano, sí, pues. Vamos a suponer, entiendo tu comentario en el sentido de que probablemente hubo un voto de castigo probablemente al partido por el que contendió el entonces alcalde y que entonces hubo una variación en el sentido del voto de los electores de la capital de Nuevo León. Pero bueno, entonces no podemos negarnos porque es una cosa curiosa. Todo el mundo lo menciona, pero nadie dice en el fondo qué es lo que tiene a ese muchacho colocado en una posición de importancia que le permite llegar a una tierra como Sonora, que le permite estar en el Senado, que le permite reunirse con jóvenes y cualquiera que sea lo que diga adquiere una importancia que después los medios reflejan con distinta intensidad. Es la memoria de su padre, es el nombre de su padre, es el ejemplo de su padre. Pero y ahí es donde yo digo, yo sé que no le va a gustar a muchos de mis paisanos y que por supuesto no le va a gustar, menos les va a gustar a mis compañeros de partido. Yo soy priista, lo tengo que decir porque lo que voy a decir yo no les va a gustar. La carrera de Luis Donaldo Colosio Murrieta, del fallecido Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue una carrera carente de realizaciones verdaderamente memorables. No hubo nada en su carrera política que fuera realmente memorable. No hubo en su desempeño político, no hubo en su desempeño administrativo, nada sobresaliente. Los discursos. Bueno, ok, hasta ahí muy bien. Su carrera, al igual que la de cualquier otro político mexicano de la época y no solo de aquella, sino de esta época, pues fue un funcionario disciplinado. A lo largo de su carrera fue escalando escritorios cada vez de una mayor importancia. Seguramente era una persona eficiente en el desempeño de su trabajo. Él fue un observador de las reglas, no fue alguien que rompió con las reglas, no fue la emergencia de un liderazgo que replanteara la visión del PRI de aquel entonces. Fueron las reglas, el favor presidencial fue el que lo hizo posible como candidato. Transitó por su designación como candidato por los mismos caminos por los que habían transitado todos quienes le antecedieron en esa responsabilidad, es decir, dependió en estricto sentido, de manera exclusiva, de la voluntad única y determinante de quien fue el impulsor de su carrera, el presidente Carlos Salinas de Gortari. No fue protagonista de ninguna historia, tampoco fue, tenía 44 años, sí, recién cumplidos cuando lo mataron. Sí. Ahora, luego está el discurso del 6 de marzo. El discurso del 6 de marzo es el discurso que todo candidato del PRI a la presidencia de la República pronunció en cualquiera de las ocasiones previas a la toma, al discurso que en esa ocasión pronunció Colosio. Promesas de reforma, una distancia que era preciso adoptar respecto de quien ocupaba en ese momento la titularidad del Poder Ejecutivo. Todos los candidatos del PRI que llegaban al cargo de candidato, precisamente, una de las condiciones era pues prometer la democracia, prometer la mejoría en las condiciones de vida de los mexicanos y tomar distancia del presidente de la República en turno, por salud de la propia presidencia de la República en turno. ¿Qué dijeron los periódicos al día siguiente? No nos olvidemos que el debate nacional, la preocupación nacional, los titulares de los periódicos y el interés de la discusión pública en México
estaba lisa y llanamente concentrada en el problema de Chiapas y el levantamiento de los zapatistas en aquel entonces. Sí, 1994. 1994. Entonces, ¿alguien sabe qué dijeron los periódicos al día siguiente del discurso de Colosio? Colosio promete cambios, Colosio demanda imparcialidad en el gobierno. Yo lo tomé eso, es entrecomillado. Todos hablaron de democratizar, todos hablaron de reforma y todos se distanciaron del poder. Nada de lo que dijo Colosio en aquel entonces, en ese ahora famoso discurso, contuvo algo que no se hubiera dicho en sexenios anteriores. Si agarramos de 1952 hasta 1994 todos los discursos de todos los quienes fueron candidatos a la presidencia de la República y los metemos en una licuadora y sacamos ahí el resumen, no vamos a distinguir dónde estaba. Con los cánones políticos y los protocolos políticos. Sí, señor. ¿Por qué fue famoso? Lamentablemente, por una desgracia. Porque murió asesinado. Colosio murió asesinado y no tuvo tiempo para más. Ya no pudo ser más famoso porque la fama creció o nació precisamente el día que murió. De acuerdo. Hasta el año de 1994. De regreso al hijo. El hijo... lo que tiene a su favor es el apellido. Es esa fama, es la verdad. Yo no estoy criticando es decir, es un hecho lamentable, fue doloroso, a mí me pudo mucho como sonorense, como priista, yo estaba indignado, estaba defraudado, me sentía yo burlado en mi condición de mexicano, fue una tragedia nacional. Los propios partidos de oposición con mucha dignidad, opositores al PRI en aquel entonces, reconocieron la gravedad del hecho, lo hicieron sentir, lo generaron hacia adentro de sus propios cuadros políticos. Fue una desgracia, pero creo yo que lamentablemente la emergencia de esta nueva figura. Este muchacho, yo no sé cuántos años tenía cuando murió su papá, pero tampoco puede pensarse que hay una herencia política, un aprendizaje político a la sombra del papá. Lo que hay es, a la sombra del papá, el crecimiento de un apellido que lamentablemente fue famoso porque murió en condiciones trágicas. Tenía 9 años de edad el jovencito Colosio. Bueno, entonces, finalmente, Juan Jaime Sánchez finalmente, este muchacho, a pesar de todo lo que me dices, ¿puede ser candidato al gobierno de Sonora? Puede ser candidato. Yo no conozco la ley electoral, no conozco qué condiciones... Bueno, son requisitos de la Constitución. Yo no sé qué condiciones respecto no del lugar de origen, porque entiendo que él nació en Magdalena, Sonora. Lo que no sé es cuáles son las condiciones constitucionales y legales que se exigen respecto de la residencia en la entidad o en alguno de los municipios de la entidad federativa que se aspira a gobernar, ¿no? Pero sí me pareció realmente muy lamentable que con su dicho este muchacho subestimara, despreciara la estancia, el arraigo en un lugar como una condición mínima, a mi juicio, de sensibilidad, de reconocimiento de los problemas, de cercanía de los problemas, con todo y que toda la modernidad que tú quieres ahora que puede acercarnos al análisis, las realidades económicas, políticas y sociales que ocurren en cualquier lugar, la estancia en el lugar, el contacto con la ciudadanía, el contacto con los problemas de la gente, creo que tiene, si no todo, sí un valor político que no me parece recomendable que un político desprecie el valor que eso tiene. Juan Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti. También estás de regreso aquí en este espacio, pues ojalá y se repita. Pues cualquier rato. Más querido es lo que pasa. No, claro que sí. Muchísimas gracias. A la orden. Juan Jaime Sánchez, gracias. analista político. Son exactamente en estos momentos las 14:50 y yo les recuerdo, estamos transmitiendo desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal.
buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio, PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con esas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, hablando del dueño de X, de Elon Musk, el empresario anunció que en abril iniciará el acceso público anticipado de X Money, o sea, X Dinero. Una plataforma de pagos integrada en la red social X. El nuevo servicio permitirá a los usuarios realizar transferencias, pagos, depósitos directos y gestionar dinero desde la aplicación. Dije esta nota simplemente porque el señor Musk no está interviniendo en este acuerdo de plataformas digitales para pues, atacar el ciberacoso. Y no hubo interés ni de la Presidencia de la República en México, ni de él tampoco, ¿sí? Porque ha sido particularmente grosero con la presidenta de México. Bueno, en el mundo un buque granelero con bandera de Tailandia fue atacado mientras transitaba por el estrecho de Hormuz, esta ruta marítima pues, de las más importantes para el transporte de petróleo en el mundo. La embarcación Mayuri Nari, propiedad de la empresa naviera Precious Shipping, se incendió tras el impacto de proyectiles. La guerra. Y aquí en América, el líder conservador José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile durante la ceremonia de cambio de mando realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso. Bueno, José Antonio Kast asistió a este escudo de América, esta cumbre en Miami, ¿sí? Fue un cambio radical de la izquierda a la derecha allá en Chile. Forma parte de los fenómenos de la geopolítica local. Antes de irme, me escriben a través de este WhatsApp, 6621-715540, y creo que tenemos el video. Me dicen, esta pipa, la que, usted que me ve, se la voy a mostrar en ese momento. Esta persona nos mandó el video, pues, ¿sí? Y a usted que me escuche le digo, esta pipa la estacionan en calle Real del Monasterio, en fraccionamiento Puerta Real, quinta etapa, frente a la casa con el número 17. Esta pipa desfoga fosas sépticas, ¿sí? La estacionan de forma que ya provocó una fuga de agua. Están pidiendo los vecinos apoyo al presidente municipal Antonio Astiazarán. Bueno, ahí está el reporte. Muchísimas gracias. Yo quiero que me siga escribiendo al 6621-715540. Con muchísimo gusto difundimos su mensaje. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, ya jueves, será jueves de mesa. Ya verá usted qué mesa y escuchará usted qué mesa. Las citas a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted que me ve, me localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil, anotando así TVD Primera Plana, y desde luego
a través de Click FM 105.9 de su radio. Un saludo allá a cabina, por cierto, a Josué Tapia. Aquí en casa, gracias a Juan Berrios en los controles técnicos, a Ileana Bernal en la producción de noticias y aquí en el estudio a Jorge el Curioso García, así como a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes y muy buen provecho. Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano, de lunes a viernes, 2 de la tarde, por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.